Muy bendecido, saludo para todos los amigos, amados del Señor. Estamos transmitiendo desde Argentina, Buenos Aires, San Miguel, al mundo entero. Somos del Ministerio Tiempo de Victoria. Mi nombre es Nicolás Venecia y soy pastor del ministerio. Así que mandamos saludos a todos los hermanos, amigos, aquellos que siempre están conectándose, acompañándonos de diferentes naciones. Así que le agradecemos siempre por estar a cada uno en el nombre del Señor, y también esta palabra que va a ir corriendo, Dios mediante. Oramos para que la palabra corra y el Señor Jesucristo sea el glorificado. Vamos a orar juntos, vamos a estar un tiempo de oración en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dejamos este momento en tus manos para que tu Espíritu Santo sea dirigiendo este momento, Señor, en el nombre de Jesús, para hablar como tú quieres que hablemos, Señor, para decir lo que tú quieres que digamos, Señor, en tu nombre, Padre amado. Descansamos en tu gracia, descansamos en tu amor, en el nombre de Jesucristo, y depositamos todo en tus manos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor Jesús. Te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar junto al Señor. Vamos a cantar una alabanza. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre tú. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre tus hijos, trayendo sanidad. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Sí, Jesús, te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Recibimos, Padre, milagros, señales, prodigios, maravillas, Señor. Seremos transformados, Señor. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Sí, Señor. Y sé que transformado yo sé. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Gracias. Caminamos por fe y para fe. Dios está con nosotros, levantándonos en este tiempo. Su gracia, su poder, su amor está con nosotros. Gloria a Dios. Te mueves entre tus hijos. Sí, Señor. Tú te mueves entre nosotros, Padre. Traes sanidad, poder, milagros. Suples cada necesidad, Señor, conforme a tu riqueza en gloria. Lo creemos, Señor. Creemos que tú nos guardas, nos proteges, nuestra entrada y nuestra salida, Señor, para siempre. Por eso te bendecimos, te amamos, te glorificamos, descansamos en ti, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Con nuestra fe, Señor, alcanzamos las promesas de tu palabra, Señor. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe, sí, Señor, con nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a tu nombre.
Recibimos de ti, Señor, respuestas a nuestras oraciones, Señor. Gloria a tu nombre. Amén, Señor. Seremos transformados. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, avanzando, creciendo, desarrollando lo que tú nos diste, Señor. Gloria a tu nombre. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Esta alabanza nos hablaba acerca de la fe, esta adoración, y que caminamos por fe y para fe, dice su palabra. Así que por eso que hemos orado, hemos alabado al Señor, exaltado el nombre de Jesús. Por fe y para fe caminamos en el nombre de Jesucristo. Así que vamos a estar compartiendo ya una porción de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a estar buscando en la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 6, en el verso 49. Vamos a hablar hoy un poco de lo que es la dureza de corazón y cómo uno puede endurecer su corazón hacia la palabra del Señor, pero también cómo podemos nosotros de alguna manera cambiar eso también. Sí. Dice la palabra en Marcos 6:49, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces esta palabra está hablando de los discípulos del Señor, que en el momento que vieron a Jesucristo caminar en la barca, ellos se asombraron y lo primero que dijeron, no, es un fantasma, no puede ser alguna persona, ¿no? Y no se dieron cuenta, ¿no?, que era Jesús, hasta que Él le dijo, yo soy. No tengan miedo. En otras palabras, Él estaba mostrando una palabra para que ellos no tengan miedo. Y dice la palabra que ellos se asombraron en gran manera. Fue un asombro, fue algo tremendo. Y también revela la palabra ahí, dice, porque no habían entendido lo de los panes, ¿no? Vemos que anteriormente el Señor había multiplicado los panes y los peces, y ellos no lo habían entendido porque tenían sus corazones endurecidos. Y ahora uno puede decir, bueno, hoy estamos en un nuevo pacto, tenemos el corazón conforme al corazón de Dios, no podemos endurecer nuestros corazones. Pero vamos a ver con la escritura, con la palabra del nuevo pacto, que sí, uno puede endurecer los corazones aún teniendo un corazón nuevo, porque los discípulos no habían nacido de nuevo todavía. Entonces uno puede decir, bueno, ellos tenían todavía el corazón duro porque no habían nacido de nuevo. Pero vamos a ver en las palabras de Dios que se puede endurecer el corazón, y también vamos a ver cómo uno puede cambiar eso. Una de las señales de frente a un milagro, frente a una respuesta en la oración, es el asombro, ¿no? Y dice que el asombro es una señal de que sus corazones estaban duros. ¿Y qué tiene que ver eso, no? ¿A qué se refiere el corazón es duro? Y la palabra nos habla de la incredulidad. Cómo muchas veces nosotros somos incrédulos
y nos puede pasar a cualquiera, pero para eso está la palabra del Señor, está el Espíritu de Dios para guiarnos y para que nosotros caminemos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y estar atento a la voz del Señor Jesucristo. Esto es un asunto del corazón. Entonces podemos ver que en la palabra hay muchas referencias que nos hablan del corazón. Por ejemplo, Jesús dijo que de la abundancia de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Al revés era. De la abundancia del corazón habla la boca. También en el nuevo pacto se nos dice que si confesáramos, ¿no?, con nuestros labios, pero creemos con nuestro corazón, entonces entendemos la importancia de la actitud del corazón. Dentro del corazón se encuentra el alma y el espíritu, y nosotros muchas veces nos enfocamos en nuestra alma, y nuestra alma no siempre está en un nivel conectado con el espíritu, ¿no? A veces nosotros lo vemos al revés, a veces pareciera que el alma el espíritu se acomoda al alma, pero en verdad tenemos que nuestra alma, que son la voluntad, los sentidos y los sentimientos, se tienen que unir al Espíritu de Dios, y como unimos al Espíritu de Dios, entonces es ahí cuando nos traemos todo lo espiritual a nuestra alma. No tenemos que ser guiados por lo que sentimos, porque el sentimiento a veces es incorrecto, pero la palabra, el espíritu y la palabra, que son uno, siempre estarán en lo correcto. Por eso que vamos a la palabra, por eso que siempre la animamos a las personas que estudiemos la palabra, que esperemos en la palabra y que recibamos de la palabra del Señor. Sabemos que el Señor hace milagros y lo vemos en su palabra. No tenemos que esperar algo externo de afuera, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y dentro de Cristo se encuentran los milagros, porque Él sigue siendo el mismo. Si hoy necesitas un milagro, hoy podés confiar en que el Señor lo hará. Hoy podés orar en el Señor, y el Señor lo hará, porque Él quiere que todos que vivamos bien. Amén. Dios tiene un deseo bueno para sus hijos, y como hijo de Dios debemos de conocerle, su carácter, su palabra, para poder ir entendiendo, porque estamos viviendo en tiempos que no son tiempos buenos, son tiempos peligrosos. Lo dice la palabra, tiempos peligrosos, tiempos donde hay muchas enseñanzas, muchas palabras, muchos predicadores por todos lados, pero vemos también que muchas personas no viven conforme la palabra, no pueden experimentar, y muchas veces encontramos personas con muchas actividades, pero con un corazón totalmente incrédulo, ¿no? Un corazón de incredulidad. Y la palabra de la dureza de corazón está relacionada justamente con la dureza, con la incredulidad. Dureza e incredulidad están relacionadas. Vamos a estar buscando en el libro de Hebreos, que nos da un ejemplo de esto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 7, nos dice de esta manera. Hebreos 3, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces acá está hablando después de la cruz, bajo el nuevo pacto de la gracia del Señor. Y dice que si oímos su voz, que no debemos de endurecer nuestros corazones. Y entonces nos da un ejemplo, el ejemplo de Israel. Dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón,
y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces encontramos esta palabra tremenda, ¿no? Que dice, habla de el corazón endurecido, y con qué lo relaciona, justamente con la incredulidad. ¿Y en qué no creer? En la palabra de Dios, porque no han creído en la palabra. El Señor en el desierto dice que estuvieron, desde que salieron de Egipto, estuvieron vagando 40 años y anduvieron por diferentes lugares. Y en esos diferentes lugares el Señor se le manifestó con señales, con prodigios, maravillas, y con todo eso ellos no podían creer a la buena noticia que se le había predicado. Porque recordemos que después en el capítulo 4 se nos habla que ellos también escucharon la buena noticia, como a nosotros, dice el escritor de Hebreos. Entonces, tenemos nosotros este ejemplo para no entrar en incredulidad también. Hoy estamos en un tiempo donde es más fácil hacer un pacto financiero, hacer un pacto por sanidad, hacer algo para recibir, que simplemente tomar la palabra de Dios y decir, yo creo esto. Es más fácil caminar a Luján, es más fácil prender una velita, es más fácil ir a un lugar donde digan, bueno, a ver, léame las cartas, ¿no? Por eso que el mundo está sumergido en esas cosas, porque es más fácil hacer algo como tradición que tener una relación con el Señor. ¿Y qué nos manda la palabra de Dios a nosotros? A que tengamos una relación con el Señor. ¿Y cómo la tenemos? ¿Cómo conocemos? A través de la palabra. No hay otra forma, a través del estudio. Y sabe que yo hablo con muchas personas de diferentes denominaciones y todos me dicen algo en común. Me dicen, a muchas personas no les gusta estudiar la palabra de Dios. Prefieren algo instantáneo, escuchar a alguien instantáneamente que le diga, bueno, tráeme esto que va a ser curado, que va a ser sanado. Y muchas veces esto pasa dentro de la iglesia. No solamente hablemos de los paganos, ¿no? Sino también dentro de la iglesia. Y esta palabra no es para condenar a nadie, sino que es para que reflexionemos, examinemos nuestro corazón y cambiemos. Porque Dios quiere que cambiemos, no para mal. Dios no quiere que nos vaya mal. Dios no quiere que retrocedamos de la palabra. Dios quiere que avancemos, que caminemos. Y este es mi deseo, que caminemos, que avancemos. Dios puso una luz dentro de nuestro espíritu. Alumbremos con esa luz. Dios te dio un talento, utilízalo para el bien de la obra del Señor Jesucristo, para servir al Señor, servir a los demás. Dios nos colocó cosas buenas para nosotros y Dios quiere también que estudiemos la palabra. Por eso Jesucristo le decía a personas, escudriñen las Escrituras, escudriñen, vean, lean, estudien. Cuando respondió a Juan el Bautista, respondió a través de una palabra. Juan el Bautista le mandó a preguntar, ¿eres tú a quien tenemos que esperar? ¿Eres tú el Cristo o tendremos que esperar a otro más? Y Jesús le dijo a los discípulos de Juan, vean y cuenten lo que vieron. Y le dijo que los ciegos, ellos habían visto ciegos ver, los mudos alabar a Dios, los cojos andar. ¿Y por qué le respondió de esa forma? Porque en la palabra, en la profecía de Isaías, decía que el Mesías quitaría los velos, ¿no? Abriría la vista. Entonces, cuando Juan habrá escuchado la respuesta de Jesús, seguramente él dijo, como está escrito en la palabra de Dios. Ve otro ejemplo también, cuando el Señor fue tentado en el desierto. Él no sacó una espada literalmente y comenzó a pelear con el diablo.
Él no lanzó una piedra, no llevó aceite, no llevó sal y comenzó a tirar para destruir al diablo. ¿Él qué le dijo? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo le nombraba un versículo bíblico, obviamente que el diablo lo sacaba de contexto al versículo bíblico. ¿Y qué hacía el Señor? Le respondía con otro, pero en su contexto. Qué tremendo, ¿no? Ahí nos damos cuenta de la importancia de estudiar la palabra y también de cómo aplicarla a nuestra vida. Por eso el deseo del Señor es que caminemos nosotros en victoria, en bendición, y también caminemos con un corazón que escucha la voz del Señor, con los oídos atentos, ¿no? Que escuchan la voz del Señor y con fe. Porque en el libro de Hebreos también, en el capítulo 11, verso 6, se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos como sigue diciendo en 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que hoy se dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces acá vemos otra cosa, el engaño del pecado, ¿no? Y no está hablando de pecados, sino de pecado. ¿Y cuál es ese pecado? Es el no creerle al Señor, el no haberle creído. ¿Por qué razón el pueblo de Israel en los días de Moisés no alcanzó la tierra prometida? Porque ellos no le creyeron a Dios. Ellos creían que existía un Dios, pero no le creyeron a Dios, a la palabra del Señor. Hoy agradecemos a Dios que estamos en un tiempo de gracia y de bendición, donde quizás el Dios no permite cosas como el Antiguo Testamento, pero también nos vamos a perder de ser una bendición y de experimentar quizás la bendición, que por cierto la bendición ya la tenemos. Efesios capítulo 1 verso 3 dice que fuimos bendecidos con todo tipo de bendición. Entonces no estamos viviendo por falta de bendición. A veces estamos perdiendo cosas por falta de comprensión espiritual, inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, porque veo muchos hermanos que tienen inteligencia natural, sabiduría natural, pero a veces por no comprender la sabiduría espiritual podemos perder. ¿Y cómo se obtiene eso? A través de la palabra, creyendo y confesando la palabra. ¿Qué confesamos nosotros? Que tenemos la mente de Cristo y que pensamos como Cristo piensa, y para eso tenemos que ir a la palabra. Entonces en el verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y acá nuevamente le reitera el escritor de Hebreos, si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan su corazón, como en el tiempo de la provocación. Verso 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esto es tremendo. A causa de incredulidad no pudieron entrar en el reposo de Dios. Y la palabra dice hoy en día que el reposo es Cristo. El reposo no se trata del día sábado. El Señor dijo que Él era el Señor del sábado. No es el domingo, no es el lunes, no es ningún día. Cristo es nuestro reposo. Y dice la palabra que nosotros, lo que hemos creído en Cristo, entramos en su reposo. Pero acá no está hablando de que el Señor se disgustó
Y dice la palabra que ellos desobedecieron. Y note esto, no dice que desobedecieron, que hicieron otra cosa a lo que se les fue pedido, sino que no creyeron a la palabra del Señor, no creyeron. Y vamos a ver cómo dice, en el capítulo 4 empieza con esto: temamos pues. Y esto es para la gente del Nuevo Pacto, esto no es para la gente del Antiguo Testamento, esto es para la gente que está viviendo bajo el pacto de la gracia, bajo el régimen del Espíritu y no el régimen de la letra, porque la letra sabemos que es la ley de Moisés, y no estamos viviendo bajo la ley de Moisés, sino estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ellos escucharon la palabra del Señor, pero no la acompañaron con fe. Y note que esta palabra también se repite entre los Gálatas. Y se le dice a los Gálatas, le dijo el apóstol Pablo: ¿ustedes no vieron el mover del Espíritu por el oír con fe? ¿O por el oír o caminar por la ley, no? Pablo les preguntaba a ellos: ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? Y era obvio que era por el oír con fe, porque por las obras de la ley ninguno fue bautizado con el Espíritu, porque con las obras de la ley ninguno fue hecho nueva criatura, sino que todo es por fe. Nosotros oímos la palabra del Señor, nacemos de nuevo, y al nacer de nuevo somos nueva criatura, y ya cuando nacemos de nuevo tenemos otro deseo, otro comportamiento. A mí me pasó cuando nací de nuevo, ya mi corazón había cambiado, ya no deseaba lo mismo que deseaba antes, ya no quería estar con las cosas que tenía antes. ¿Por qué? Porque mi naturaleza fue transformada y cambiada, y ahora quería escuchar la palabra, quería alimentarme, quería estar sumergido con las cosas del Señor. Y al estar sumergido con las cosas del Señor, encontramos que eso es porque nacemos nuevos. Entonces la palabra de Dios nos dice que temamos, ¿no? Este es un temor, una reverencia al Señor. Temamos no haber alcanzado esta palabra, entrar en su reposo. Hoy estamos en el reposo del Señor. Hoy no nos esforzamos para esto, para lo otro. Hoy simplemente caminamos por fe, porque el justo por la fe vivirá. Nos dice: el justo va a vivir por obrar. El justo va a vivir por esfuerzo propio. El justo va a vivir por tradiciones. No, el justo vive por fe. Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en todo ámbito tenemos que utilizar la fe. La fe para creer. La fe para creer que vamos a pasar este tiempo que no sabemos bien las cosas que están sucediendo. Cada día parece que algo nuevo sucede, algo tremendo, ¿no? Cada día parece que algo está cambiando en el mundo entero. Pareciera que cada día fuese peor la cosa. Pero tenemos al Señor, que mientras estemos en esta tierra, vamos a predicar su palabra de Dios. Vamos a seguir pregonando las buenas noticias. Vamos a seguir llevando palabras que traen descanso, palabras que traen sanidad, palabras que traen conforte, porque estas palabras es espíritu y es vida, y trae vida a las personas, la que la escuchan. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, porque en ellas hay medicina, porque en ellas hay sanidad, en la palabra del Señor, porque en ella hay provisión. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Tenemos que creer estas palabras, tenemos que creer en el nombre del Señor, que Él no va a dejar a ninguno desamparado. Mientras crea en la palabra del Señor, mientras nos mantengamos firmes en el Señor. Y mira que el Señor
nos está enseñando cosas tremendas y tenemos que aprender caminar, andar en la fe del Señor. ¿Qué es la fe? La fe, la certeza, la fe, la convicción. Y la palabra nos sigue animando y diciendo en el verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces dice la palabra que lo que hemos creído, hemos entrado en el reposo del Señor. Que hemos creído la buena noticia de Jesús, el Evangelio de Jesús. Eso hemos creído. No dice que tenemos que creer que tal iglesia tiene la mejor doctrina o que tal iglesia no. Hay que creer el Evangelio, porque el Evangelio es poder. El Evangelio es la vida preparada por Dios para cada uno de sus hijos. En el Evangelio está todo lo que necesitamos nosotros. Sabemos que Dios es mucho más grande que un libro, ¿no? Mucho más grande que el universo. Pero Él nos dio la palabra de Dios y nos dio el Espíritu Santo, que es la garantía para el día de la redención, para comprender, para entender. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo muchas veces nos guía a que leamos la palabra del Señor, a que confiemos en la palabra del Señor, a que caminemos en la palabra de Dios. Y cuando estamos en problemas, en circunstancias, el Espíritu Santo, ¿qué nos recuerda? La palabra. Nos recuerda lo que somos en Cristo, lo que podemos hacer en Cristo y cómo podemos caminar en Cristo. Porque ahora nuestra identidad está relacionada con lo que somos en Cristo. No está relacionada con lo que soy. El Evangelio no se centra en el hombre, el Evangelio se centra en Jesucristo, en el Señor, en lo que Él hizo, en la obra completa. Consumado es, dijo el Señor, y nosotros estamos caminando en su justicia. Por fe fuimos justificados, como lo revela Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y solamente a través de esa justicia tenemos paz para con Dios. No es porque yo me porto bien, porque yo hice... No, es por fe en Jesucristo, en que somos justificados. Y la palabra justificado se nos habla de tener una relación correcta. Y también la palabra de Dios nos dice que hemos creído y que nuestro espíritu tuvo vida. Y nuestro espíritu, Señor, se unió al espíritu del Señor y pasamos a ser un espíritu con Él. Y somos un espíritu con el Señor. No dice que somos un espíritu diferente o un espíritu dividido. No, somos un mismo espíritu con el Señor. Porque nos hemos unido a través de la fe del Señor Jesucristo. Y dice en el verso 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso que el alma y el espíritu se encuentran dentro del corazón, y la palabra separa, ¿no?, de lo que es espíritu
y lo que es alma. En el alma se encuentran los sentimientos, la voluntad y las emociones. Entonces vemos que Dios no camina por nuestras emociones. No es que Dios nos ve llorar y por alguna manera obra porque estamos llorando, ¿no? Él camina por fe. No quiere decir que Dios no nos consuele, no quiere decir que Dios se enoje porque caminemos en nuestras emociones, sino que nuestras emociones no se conectan con la palabra de Dios, no se conecta con la gracia, porque es a través de fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y así es todo el caminar cristiano, por gracia, por medio de la fe. No es por obra, no es por emociones, no es por gracia, y es por fe. Entonces el Señor, la palabra que hace, nos separa, nos enseña, bueno, esto es espíritu y esto es alma. El alma, como dijimos, el alma es como una hamaca, o como le llaman en otros lugares, un columpio, ¿no? Columpio. Y vemos que la hamaca, el columpio va de un lado a otro. Así es el alma, un día está bien, otro día está mal. No podemos caminar por lo que sentimos o por lo que yo siento en mi corazón, porque un día puedes sentir una emoción tremenda. Quiero ir a predicar a todo el mundo, quiero ir al África, quiero ir allá, quiero ir a Estados Unidos, quiero llevar esta palabra de poder a todos lados, a Colombia, a Perú, a donde sea, ¿no? Y después otro día uno dice, nada, no siento de predicar, me siento así, me siento asá, ¿no? Y eso es el alma. Pero cuando el Señor coloca algo en nuestro espíritu, eso vemos que va permaneciendo, porque no está dentro del alma, no está dentro de ese sub y baja, sino que está en el espíritu. Y en el espíritu nosotros somos pacientes, tenemos bondad, tenemos fe, somos fieles cuando caminamos en el espíritu. Un fruto del espíritu también es la fe, la fidelidad. Somos fieles al Señor cuando caminamos en el espíritu. Somos fieles a la obra que Dios nos llamó cuando caminamos en el espíritu. Somos infieles cuando caminamos nuestra alma, porque nos sentimos bien. Bueno, ahora con el tema que no congregamos, no vamos a la iglesia, pero hay personas que por ahí dicen, bueno, yo no siento de ir a la iglesia, no siento de escuchar la predicación, no siento de esto, y no lo hacen, pero no caminamos por lo que sentimos o por lo que dejamos de sentir, sino que caminamos por fe. Y por eso que la dureza del corazón está relacionado con caminar con el alma, está relacionado con caminar con lo que toco, con lo que veo y con lo que puedo confirmar con mis 5 sentidos espirituales. Pero tenemos un nuevo sentido, que es podemos llamar el 6º sentido, que es la fe. Con ese sentido nos conectamos al poder, a la revelación y a la vida de Dios. Y Dios quiere que estemos en el Espíritu, ¿no? Nos dice Pablo que tenemos que caminar en el Espíritu, y caminando en el Espíritu podemos nosotros desechar las obras de la carne. Caminar en el alma nos va a llevar solamente a caminar en las obras de la carne, pero caminar en el Espíritu con un corazón que oye la voz del Señor y camina como Dios nos enseña, entonces es ahí cuando podemos ver la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Y tenemos que ir aprendiendo y caminando. Yo le animo a que usted piense que va a aprender y va a caminar. Y busque en la palabra, anímese, lea la palabra, confíe en la palabra y espere en la palabra del Señor. Si estás pasando una enfermedad, estás internado quizás en un hospital, estás en un neuropsiquiátrico, si estás pasando momentos realmente difíciles, queremos animarte. Si estás en la cárcel también, porque esta palabra está corriendo por todos lados. Queremos animarte en el nombre de Jesús, a través no de nuestras emociones, sino a través de la palabra, porque la palabra tiene respuestas para cada una de nuestras necesidades y peticiones. Si estás por ahí pasando momentos difíciles, hay muchas personas que están con el tema del virus, ¿no? Crea que va a ser sano, crea que no se va a contagiar, crea que el Señor
lo va a guardar, lo va a proteger. ¿Por qué decimos eso? Porque en los tiempos de Jesús, Él sanaba a los enfermos. Y Él es el mismo hoy. Él no dice que los milagros se terminaron. Una parte de la palabra se dice que los milagros se terminaron, sino van a terminar cuando seamos transformados en nuestro cuerpo, en el día del Señor. Ahí sí se va a acabar todo, ¿no? Los milagros, todo lo que estamos teniendo en este tiempo. Pero la palabra, porque ¿cómo comprobamos? Porque tenemos testimonio de muchas personas que nos piden oración y oramos por ello y creemos con nuestro corazón y confesamos la sanidad y estamos viendo sanidad, milagros en mi propia vida, como siempre lo enseño, que somos sanados de dolencias, somos sanados de resfríos, de gripes, de virus, en el nombre de Jesús, ¿no? Porque el Señor sigue manifestando su sanidad, Él sigue supliendo las necesidades, Él sigue también, tenemos que creer por un crecimiento espiritual, por un crecimiento de nuestro ministerio, que avanzamos en un medio de dificultades, que podemos llevar esta palabra quizás a lugares donde nadie ha llegado, a personas donde nadie le ha predicado, podemos llegar, porque la palabra está corriendo en el nombre de Jesús, está corriendo cada vez más fuerte, porque como dice la palabra, que estamos ya en los últimos tiempos y es necesario que la predicación de la palabra siga estando firme hasta el día del Señor. Y quiero leerte en el libro de Santiago. Este libro es maravilloso cuando lo estudiamos, lo comprendemos. El libro de Santiago se transforma en algo tan precioso y podemos entender también Santiago. Santiago es un libro, quizás uno de los primeros, ¿no? Podemos llamar del Nuevo Testamento, uno de los primeros que se ha escrito, y está escrito hacia los judíos, pero podemos tomar una enseñanza que me parece útil para nosotros. Esto está en el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, en el libro de Santiago se nos habla de concebir el pecado, ¿no? Y si se puede concebir el pecado, también se puede concebir la palabra del Señor, se puede concebir. ¿De qué manera? ¿Cómo uno es tentado, no? Dice, a través de sus deseos, uno es tentado. Y sabe que Dios colocó en nuestros corazones deseos, amor por su palabra. Dios colocó en nuestros corazones también su palabra. Dice que la ley del amor, la ley de la fe, la ley espiritual, ¿no? Están dentro de nuestros corazones. Y podemos decir como el salmista que Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón, pero no deseos mundanos, deseos de la carne, sino deseos espirituales, deseos que tienen que ver con la vida del Señor, con el camino del Señor. Él cumplirá esos deseos de nuestro corazón. Y podemos desear, ¿cuántos desean ver la palabra correr? ¿Cuántos desean ver que la palabra alumbre, llegue? La oración del apóstol Pablo era que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, que los velos sean quitados. Y debemos orar por la iglesia en general, por diferentes denominaciones. En el libro de Apocalipsis también se les advierte al pueblo de Dios a salir del sistema babilónico, ¿no? Esto nos hace ver que hay personas que son del Señor, personas que son llamados por el Señor y que están sumergidos hoy quizás en falsas religiones, quizás en falsas doctrinas, quizás están metidos en el sistema babilónico, ¿no? Como todas las religiones. Y entonces el Señor dice: pueblo mío, salid de ahí. ¿Sabe que el Señor está hablando a que salgan de eso, no? ¿Y cómo van a salir? Por medio de la locura de la predicación. ¿Y a quiénes se les fue ordenado a la locura de la predicación? A los ministros,
A los ángeles, no ángeles que andan volando, no, ángeles mensajeros, está hablando de mensajeros, predicadores. A ellos se les ha dado esta oportunidad de poder cooperar con el Señor llevando la palabra, porque nosotros cooperamos con Dios. El Señor es el que dirige, el Señor es el que nos ordena y somos nosotros que tenemos que oír su voz y caminar bajo la palabra del Señor. Y el oír su voz no quiere decir que uno puede escuchar la voz audible, puede ser, pero la voz de nuestro espíritu, tenemos la percepción de la voz del Señor. Y lo que hemos oído la voz del Señor, sabemos cómo es la voz de Dios y cómo Él nos revela, y porque la voz nunca contradice la palabra del Señor. El testimonio interior nunca va a contradecir lo que está escrito, y por eso que podemos confiar cuando escuchamos la voz de Dios y que confirma la palabra escrita. Ahora, si escuchamos una voz y que nos aleja de la palabra, nos aleja del Señor, ahí nos damos cuenta que no proviene de Dios. Y hay muchas personas que por ahí escuchan una voz y no proviene de Dios, y muchos entran en confusión. Saben que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de confirmación, nos confirma la palabra escrita dentro de nuestros corazones. Por eso que es necesario conocer la palabra de Dios. Escuché a un predicador decir, no tenemos que caminar por lo que está escrito, eso es de la vieja escuela. Ahora caminamos por lo que sentimos nosotros. Y eso es preocupante, ¿no? Decir eso desde un púlpito, porque a miles de personas estaban escuchando esa predicación, y miles de personas quizás cerraron la Biblia y dijeron, voy a escuchar cualquier cosa sin comprobar por la palabra si era de Dios. Sabe que en el libro de Juan dice la palabra que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Porque cuando Juan estaba predicando en la iglesia primitiva, se habían levantado falsos cristos, se habían levantado personas gnósticos que contradecían la palabra, que no creían que Jesucristo había venido en la carne. Para ellos ellos tenían un pensamiento que la carne estaba relacionada con el pecado, entonces no podían creer que Jesucristo había venido en un cuerpo de carne, porque ellos decían, no, Jesús no pecó, entonces no pudo haber venido en un cuerpo de carne. Y entonces el apóstol Juan dice, por eso les escribe, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos, ¿no? Porque ellos lo tocaron al Señor. Él es el verbo que se hizo carne. Entonces el mismo escritor, cuando se encontró con los gnósticos, le dijo que en esto diferenciamos los espíritus. El que confiesa si Jesús vino en carne, ese de Dios. Y el que no lo confiesa está negando al Padre y al Hijo, y la vida de Dios no está en él. Entonces, por eso hoy podemos también discernir de la misma manera. Si concuerda con lo que está escrito, entonces lo podemos creer. Si no concuerda, lo dejamos pasar y decimos, no lo tomamos. Y el apóstol Pablo dice que no debemos rechazar ninguna palabra de Dios, sino que debemos de comprobar la palabra de Dios. Y esto lo digo porque muchas veces escuchamos cosas, voces extrañas, pero la palabra dice que tenemos que oír la voz de nuestro pastor, y nuestro pastor es Jesucristo. Y Jesucristo, ¿cómo nos habla hoy? A través de la palabra del Señor. Amén. Entonces podemos concebir milagros nosotros. ¿Y cómo hacemos? En nuestro enfoque. Porque vemos que un ejemplo de los israelitas que no entraron en el reposo de Dios es porque en su enfoque estuvo en otra cosa y no en la palabra de Dios. Ahora, si podemos enfocar nuestra mirada de alguna forma, como dice el escritor de Hebreo en capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en el Señor, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, mirando a Jesús, no nos vamos a hundir. Mirando a Jesús,
estaremos seguros. Mirando la palabra estamos seguros. Mirando a Jesús estamos bien. Mirando al Señor, mirando su palabra, confiando en su palabra, esperando en su palabra y recibiendo de su palabra, podemos concebir. Y Santiago hablaba de concebir algo malo, pero podemos usarlo diferente. Podemos decir, yo deseo la palabra de Dios, deseo lo que está escrito, que lo quiero para mi vida, lo quiero para mi familia, la seguridad, la protección que habla la palabra, la revelación, el cuidado de Jesucristo, echar toda ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Todo eso está en la palabra de Dios y podemos declarar esas palabras, podemos confiar en esas palabras para nuestra vida y podemos, como el apóstol Pablo nos enseña en su manera de escribir las cartas, él muchas veces utilizaba la escritura del Antiguo Testamento para confirmar con la revelación que él tuvo, que de la boca del justo le dio una revelación del mensaje de la gracia, y entonces él lo traía con personajes bíblicos, ¿no? Con Abraham, con David, con tantos hombres de Dios del Antiguo Testamento, y lo traía al presente con el mensaje de la gracia que Dios le había dado. Entonces también nosotros, con el mensaje de Jesús a través del apóstol Pablo, podemos nosotros poner la palabra para cada área de nuestra vida, para esa área que decimos, en esto estoy pidiendo al Señor, no sé qué hacer. Y yo muchas veces le pregunto a las personas, ¿qué estás orando? No le estoy pidiendo tal cosa al Señor. ¿Y en qué palabra te estás apoyando, no? Porque tenemos que apoyar en la palabra para la solución. No podemos pedirle algo a Dios que haga algo que no esté en su palabra, porque Dios nos responde. Claramente Santiago también dice que muchos piden mal, porque piden conforme a su naturaleza, ¿no? A la mente carnal, pero tenemos que pedir bien. Y dice que el que pide, pida no dudando, porque el que duda no piense que va a recibir algo del Señor. Y eso concuerda con Marcos 11:23, que Jesús le enseñó a sus discípulos a pedir, y vemos que Jesús le dijo, ustedes lo que digan, lo que pidan, orando y no dudando, y crean que ya lo tienen, eso vendrá. Entonces oramos y creemos que ya lo tenemos, que las promesas de Dios ya son nuestras, porque Cristo cumplió todas las promesas y hoy estamos dentro de Cristo y las promesas están cumplidas. Y entonces, porque estamos en Cristo, podemos tomar la palabra para cada área de nuestra vida y animarnos. Y si estás triste, decir, recibo el gozo del Señor en mi alma, creo que se manifiesta en mi alma, se tiene que manifestar. Recibo en mi cuerpo que se manifieste la vida de Jesús, la sanidad de Jesús. Por su llaga fuimos nosotros curados espiritualmente y también en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por eso es que le animamos en el nombre de Jesús. Crea su palabra. La palabra de Dios tiene todas las respuestas para nosotros. La palabra es maravillosa y la palabra funciona para cada área de nuestra vida. Vamos a creer al Señor, vamos a creer su palabra y vamos a orar en el nombre de Jesús por esta palabra en esta hora. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todo lo que hemos leído, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que estés bendiciendo esta palabra, multiplicando la palabra, Señor, y creemos que vamos a recibir, Señor, de tu palabra en el nombre de Jesucristo todo lo que necesitamos, Señor. Diferentes necesidades, Señor. Tu palabra tiene respuesta para cada cosa, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Abre los ojos del entendimiento, Señor. Ilumina, Señor, los ojos. Ilumínanos, Señor. Si de alguna forma hemos, Señor, quizás no estamos viendo tu voz, no estamos oyendo tu voz, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo poder oír tu voz y seguir, Señor. Te pedimos que nuestros oídos estén afinados, Señor. Te pedimos que nuestro corazón esté abierto a toda tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y confesamos y creemos y descansamos en tu palabra, Señor, que es poderosa
para nuestra vida, Señor, que nos habla, que nos alimentas, que nos sanas, que nos alientas, Señor, que nos confortas, que nos sostienes, Señor, y por medio de tu palabra, Señor, caminamos, Señor, en bendición, protegidos, Señor amado, en el nombre de Jesús, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. En estos tiempos oramos por los hermanos, por las diferentes iglesias, por aquellos que están en necesidades, Señor. Te pedimos que suplas toda necesidad conforme a tu riqueza en gloria, Señor. Por aquellos que estamos trabajando, que estamos caminando, Señor, que salimos, que viajamos, que nos guardes, que nos protejas de todo mal, Señor, y que tus ángeles nos acompañen, Señor, en el nombre de Jesús, de día y de noche, Señor. Te pedimos por cada hermano, Señor, por cada vecino, por cada vecina, te pedimos en el nombre de Jesús, por cada familiar que quizá tenga un problema, una enfermedad, te pedimos en el nombre de Jesús que los sanes, que los restaures, que los libertes, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres el mismo hoy, Señor, ayer, hoy y por los siglos, Señor. Tú eres el mismo, Señor amado, el que haciendo bienes para tus hijos, Señor. Viste a los enfermos, los sanaste. Viste a aquellos que estaban desorientados, Señor, y les trajiste una dirección. Viste a las personas que estaban sin pastor y tuviste compasión de nosotros. Nos viste perdidos, Señor. Nos viste muertos en pecados y delitos, amado. Y nos diste vida juntamente con Cristo. Y nos resucitaste, Señor. Y nos sentaste juntamente contigo en lugares celestiales, Señor amado. Y te damos gracias porque estamos sentados juntamente contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y podemos caminar a través de la justicia y a través de la fe y a través de la abundante gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Y te alabamos y te damos gracias por todo lo que tenés para nosotros, Señor, porque tú eres un Dios de sanidad, de milagros, porque tú eres un Dios que suple, un Dios que nos da crecimiento espiritual. Y oramos por los líderes, ministros, Señor, de diferentes lugares, que puedan crecer espiritualmente, que puedan desarrollar los ministerios conforme a tu palabra, a tu deseo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos y creemos en el nombre de Jesucristo. Y caminamos, que crecemos, que extendemos, Señor, tu reino adelante, que extendemos tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, en tiempo donde estamos en las casas, Señor, que más casas, Señor, sean iluminadas con tu palabra, Señor. Que más lugares sean, que abran sus casas para poder llegar con tu palabra, para poder predicar tu palabra en las casas, Señor. En los hogares que tú levantes en el nombre de Jesús y donde nos permita llegar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra corra, Señor, con poder y con gloria, Señor. Porque nos enfocamos en ti, miramos a ti, Señor, y creemos que toda necesidad, Señor, va a ser suplida. Y creemos que tú, Espíritu Santo, nos va a dirigir a cada decisión, a cada circunstancia, Señor. Tu Espíritu Santo nos va a dirigir para que caminemos, como dice tu palabra, que somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó, Señor, con amor eterno, con amor que otro no puede tener por nosotros, Señor. Ese amor que nadie nos puede separar de tu amor, que es en Cristo, ni el porvenir, ni la espada, ni la desnudez, ni la pobreza, ni ángeles, ni potestades no podrá separar de tu amor. Y estamos en tus manos, Señor Jesús. Gracias porque estamos en tus manos. Y de tu mano nadie nos arrebata, Señor. Y el maligno no nos toca, Señor amado, porque tú nos defiendes, porque la batalla no es nuestra, la batalla es tuya, Señor. Y tú la venciste en la cruz del Calvario, Señor, una vez y para siempre, Señor. Y la batalla está ganada, Señor. Y tomamos, Señor, sobre toda quizá de acechanzas que vienen en contra de tu iglesia, de cosas que se levantan, Señor. Nosotros declaramos en el nombre de Jesús que caminamos, que andamos, que superamos, que vencemos, Señor, con tu palabra en el nombre de Jesucristo, y caminamos de victoria, Señor, y en fe, y en bendición, y en triunfo, Señor, de gloria en gloria, caminando, siendo transformados, Señor, a la imagen tuya, Señor, por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, descansamos en ti, Señor,
Te glorificamos, te alabamos y confiamos en ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Depositamos todas nuestras preocupaciones, cargas y caminamos ahora en bendición. Caminamos ahora, Señor, sabiendo que tú te ocupas. Tu palabra dice: buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Gracias, Padre, porque estás añadiendo. Gracias porque estamos buscando tu reino y todo lo que necesitamos en esta tierra, Señor, está siendo añadido, Señor. Y oro por mis hermanos para que todo lo que ellos necesiten les sea añadido, Señor amado. Y si hay alguna petición, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, ahí que sea suplida, que sea respondida, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pedimos si hay alguna necesidad, Señor, a una petición, te pedimos en el nombre de Jesús que le supla toda necesidad conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, y te decimos amén, gloria a Dios, y te alabamos, aleluya. Se nos acabó la batería de la computadora, pero estamos bendecidos y en victoria. Gloria a Dios por eso. Quiero mandar saluditos a todos los hermanos que están acompañándonos. Muchas gracias por acompañarnos, por hacernos el aguante. Muchas gracias por compartir. Si esta palabra te gustó, compartirla en tu Facebook, compartirla con un amigo, compartirla con un familiar. Compartir esta palabra porque la palabra tiene poder. No, el poder no está en nosotros, el poder está en la palabra de Dios. El poder está en creer en el Evangelio. La palabra tiene poder, el Evangelio tiene respuesta para nosotros. Así que quiero saludar a Norma Luna, que nos dice bendecido. También a Rosy Ramírez, bendecida de ahí de los Estados Unidos. A Norma de aquí de Argentina le mandamos saludos, bendecida. A Rosy, a todos los hermanos allá de Estados Unidos que estuvimos compartiendo con ellos esta semana también. Gloria a Dios, una bendición. También le mandamos saludos a todos los hermanos de ahí. Gloria a Dios. También nos mandamos saludos a Oscar y a Betty Raya. Nos dicen excelente. Un gran abrazo, Oscar y Betty Raya, que se encuentran allá en España. También estuvimos ahí en contacto con ellos y bueno, estamos estudiando el libro de Apocalipsis con ellos, así que una bendición poder comprender la palabra de revelación para el último tiempo, ¿no? En los tiempos del fin, así que mandamos saludos. Muchas gracias por todos los estudios que están compartiendo conmigo. Estamos aprendiendo y vamos a compartir con muchos más la palabra de Apocalipsis también. Mandamos saludos también a Mauro Pucheta, dice saludo bendecido pastor, a Mirta Gómez, bendecido pastor, gracia y paz. También Mauro y Mirta son del Ministerio Tiempo de Victoria, del ministerio que estamos llevando adelante juntos. Así que le mandamos saludos, gracias por estar siempre, acompañarnos, poder también hacernos el aguante ahí de aquel lado también y compartiendo con alguien más también. Mandamos saludos también a Mónica Robles. Mónica, te mandamos saludos a tu familia, declaramos sobre tu vida bendición, declaramos sobre tu vida abundancia de parte del Señor. Gracias porque cada domingo, cada miércoles estás ahí firme. También le mandamos saludos. Y no es de ahora, sino desde hace tiempo también ya nos viene escuchando. Bueno, acá también está mi mamá Mirta, acá grabando. Acá está Jeremías, mi hermana, mis sobrinos están acá también. Así que le mandamos nuestros saludos en el nombre de Jesús. También mandamos saludos al pastor Miguel Fernández de Moreno, que está mirándonos. Bendecido, gloria a Dios. Mandamos saludos a Rosana Sosa, dice... Bendecido Nicolás, Dios sigue usando tu vida grandemente. Así que le mandamos saludos a Rosana, a todos los amados, a los hijos de Dios también que están allá escuchando, gloria a Dios. Mandamos saludos al pastor Hugo Pucheta ahí, que nos está mirando, saludando, dice amén. Amén, somos hijos de Dios, amados, nacidos de ti, transformados para gloria, para tu gloria. Porque así te plació hacer con nosotros. Así que también le mandamos saludos al pastor Hugo, que estuvo ministrando también en forma privada para todos los hermanos de la iglesia la cena del Señor. Así que le mandamos saludos. Pastor Hugo, bendecido. Dice amén, la palabra nos sana, edifica y nos prospera. Gloria a Dios. También mandamos saludos a Fabián de Manos Unidas, que están trabajando ahí en el barrio Mitre, llevando alimentos a los hermanos, a las personas que están en necesidades, y que le mandamos saludos, que Dios siga
supliendo y de forma sobrenatural, así como multiplicó los panes y los peces, va a multiplicar también todo lo que ellos están aportando y llevando hacia diferentes personas con necesidades en medio de esta pandemia. Gloria a Dios por cada ministerio, por cada persona que tiene ese llamado, que tiene ese deseo. Dios les multiplique, Dios los siga bendiciendo y utilizando con poder, porque dice que el cuerpo de Cristo son muchos y cada uno cumple una función. Uno enseña, otros predican, otros cantan y otros también sirven a los demás y lo hacen con alegría. Así que oramos por ello para que el Señor los siga multiplicando y siga abriendo puertas. Amén. Y por ahí si un hermano trabaja en esta área, también háganos saber para poder compartir con otros, para poder hacer conexiones. Si en algo somos buenos, haciendo conexiones de ministerio con otro ministerio. En eso el Señor nos dio una capacidad para hacerlo. Así que si el ministerio está haciendo una obra, está haciendo algo para los pueblos, para diferentes lugares, también hago saber para orar y también para conectar también, si de alguna manera, cuanto más somos, más juntos, somos más fuertes y podemos lograr más cosas. Así que también le mandamos saludos a cada uno. También mandamos saludos a todos los amados. Gracias, Mónica, por decir amén. Me hace muy bien escucharlo, pastor. Así que gloria a Dios, porque la palabra nos hace bien. La palabra, la única que nos sana, que nos levanta, es la palabra. El único fiel es Dios. Por eso que nunca debemos depositar nuestra fe en los hombres, no fe ni siquiera en nosotros mismos, sino depositar en aquel que dio la vida por nosotros. Dios es fiel, Jesús es fiel y Él se mantiene fiel. Así que gracias, Mónica, por alentarnos, por saludarnos. Gracias también a todos los hermanos que están viéndonos de diferentes lugares. Compartí esta palabra porque yo sé que va a traer mucha bendición. Bueno, vamos a estar terminando ya. Estamos despidiendo. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria. Nos encontraremos el día miércoles, Dios mediante. Así que saludo con la gracia y la paz del Señor. Amén.